Me excluyeron de su grupo familiar. Así que me fui de casa sin avisarles. La primera vez que entendí que mis padres no me querían de la misma manera que a mis hermanos, yo todavía era demasiado pequeño para ponerle nombre a lo que sentía. Solo sabía que siempre había un lugar para Andrés y Natalia. Para mí, casi nunca. Mis padres tenían 45 años cuando nací. Andrés y Natalia ya eran adolescentes y tenían una vida bastante estable cuando llegué. Según mi hermana Natalia, mi mamá lloró cuando supo que estaba embarazada. Me lo contó años después mientras se reía. Mamá no sabía qué iba a hacer contigo, me dijo. Ella lo dijo como si fuera una historia familiar graciosa. Yo sonreí para no hacer preguntas. Pero desde ese día entendí algo que ya llevaba años sintiendo: mi llegada no había sido precisamente bienvenida. Mientras crecía, aprendí a no pedir demasiado. La ropa de Andrés terminaba en mi armario cuando ya estaba gastada. Los zapatos también. Si algo todavía podía utilizarse, me lo daban. Nunca protestaba. Prefería eso a escuchar que estaba pidiendo demasiado. Mis cumpleaños tampoco eran importantes. Algunas veces se olvidaban por completo. Otras, alguien compraba un pastel pequeño varios días después. Se nos pasó la fecha, decían. Yo fingía que no importaba. En la escuela era diferente. Ahí sí intentaba que alguien se sintiera orgulloso de mí. Estudiaba hasta las 2 de la mañana para sacar las mejores calificaciones. Durante 4 años seguidos estuve en el cuadro de honor. Cada vez que anunciaban mi nombre, miraba hacia las gradas. Siempre buscaba a mis padres. Y casi siempre encontraba el mismo asiento vacío. Con el tiempo dejé de mirar. También aprendí a cocinar. 3 veces por semana preparaba la cena para todos. No porque me lo exigieran, sino porque pensaba que, si hacía suficientes cosas bien, quizá algún día notarían que yo estaba ahí. Pero había algo que sí me hacía sentir vivo: el básquet. Podía pasar horas jugando solo. Hasta que un día mi papá me dijo: deberías probar fútbol americano. Él había jugado en la preparatoria. Todavía conservaba su vieja chamarra y hablaba de aquella época como si hubiera sido lo mejor de su vida. Yo quería compartir algo con él. Así que dejé el básquet. Empecé a entrenar fútbol americano. Corría solo en el patio. Practicaba hasta que las manos me quedaban raspadas. Veía partidos para aprender jugadas y me esforzaba más que todos. Pensaba que, si llegaba a ser bueno en aquello que a él le gustaba, finalmente tendría algo que nos uniera. Y funcionó. Al menos eso creí. El día del homecoming tuve mi mejor partido. En los últimos segundos, anoté el touchdown que nos dio la victoria. Mis compañeros corrieron hacia mí. El entrenador me abrazó. La gente gritaba desde las gradas. Yo levanté la mirada buscando a mi papá. Quería verlo. Quería saber que había presenciado aquello. Después del partido me enteré de que ni siquiera habían estado en las gradas. Estaban en el carro, viendo por el celular el partido del hijo de Andrés. Ni siquiera sabían cuánto habíamos quedado. Esa noche llegué a casa intentando actuar como si nada. Entonces vi el teléfono de Natalia sobre la mesa. La pantalla se encendió. Apareció un mensaje de un grupo familiar. Lo reconocí porque estaban todos. Mis padres. Andrés. Natalia. Hasta algunos familiares que yo apenas veía. Todos menos yo. Me quedé mirando la pantalla unos segundos. No dije nada. Simplemente dejé el teléfono donde estaba. A partir de entonces empecé a prestar atención a cosas que antes intentaba ignorar. Cuando había reuniones familiares, Andrés y Natalia bajaban al sótano juntos. Yo casi nunca iba. Cuando intentaba acercarme, siempre había alguna excusa. Cuando hablaban de recuerdos de infancia, yo no aparecía en ninguno. Y cuando había fotografías. Bueno. En las fotografías siempre estaban ellos. Yo aprendí a quedarme fuera del encuadre. Hasta que llegó el cumpleaños número 62 de mi papá. Mi mamá llevaba semanas preparando aquella cena. Mis hermanos viajaron desde otros estados. Había comida especial, una botella de whisky que costaba unos $200 y hasta contrataron a una fotógrafa profesional. Durante todo el día escuché a mi mamá decir lo feliz que estaba de tener a toda la familia reunida. Yo hice prácticamente todo lo que pude. Arreglé el comedor. Preparé la mesa. Doblé las servilletas de una manera que había aprendido viendo tutoriales. Me aseguré de que todo estuviera perfecto. Mientras trabajaba, una parte de mí seguía pensando lo mismo. Tal vez esta vez sí. Tal vez esta vez mi papá me miraría. Tal vez esta vez mi mamá se sentiría orgullosa.
Tal vez, por una noche, yo también sería parte de esa familia. Cuando llegaron todos, la casa cambió. Mis hermanos recibieron abrazos. Mi papá sonreía. La fotógrafa comenzó a tomar fotografías. Yo aparecía ocasionalmente detrás de alguien, cargando un plato o acomodando una silla. En una de las fotos intenté acercarme. Mi mamá me miró y dijo: «Ay, mi amor, después tomamos unas contigo». Sonreí. «Está bien». Esperé. Pero ese momento nunca llegó. Durante la cena, Natalia levantó su copa. «Quiero proponer algo», dijo. «Que cada uno diga cuál es su recuerdo favorito con papá». Todos estuvieron de acuerdo. Y entonces comenzaron las historias. Hablaron de un viaje de pesca a Montana. Yo no había ido. Después recordaron unas vacaciones en Disney World. Yo tampoco había ido. Luego comenzaron las anécdotas de cuando mis hermanos eran adolescentes. Todos se reían. Yo intentaba seguirles la conversación, aunque muchas veces ni siquiera sabía de qué hablaban. Hasta que Natalia me miró. «Adrián, te toca». Todos guardaron silencio. Respiré profundamente. Por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía una oportunidad. Mi recuerdo favorito con papá. Miré a mi padre. Fue el campeonato distrital del año pasado. Él levantó ligeramente la cabeza. Continué. Fue el partido en el que anoté el touchdown en tiempo extra. Y aunque sé que no es algo que tú hayas podido ver. Sonreí. Quería dedicártelo porque, al final sigues siendo mi papá. No alcancé a decir nada más. Mi mamá me interrumpió. Bueno, ¿alguien más? Ni siquiera me dejó terminar. Miró inmediatamente a Andrés. ¿Cómo va la temporada de fútbol de tu hijo? Andrés sacó su teléfono. La conversación continuó. Mi papá comenzó a reírse viendo una fotografía de su nieto. Natalia volvió a llenar las copas. La fotógrafa siguió tomando imágenes. Y yo me quedé sentado con mi vaso de agua entre las manos. Mi historia había durado menos de 30 segundos. Ni siquiera eso habían querido escuchar. Fue ahí cuando dejé de intentar convencerme de que algún día las cosas cambiarían. Tenía 16 años. Llevaba 16 años tratando de ganarme un lugar en una familia que parecía haber decidido desde antes de que yo naciera que no lo necesitaba. Esa noche, mientras todos seguían hablando, tomé una decisión. A la mañana siguiente me iría. Y esta vez no pensaba pedir permiso. Esa noche casi no dormí. Me quedé mirando el techo, escuchando las voces de mi familia al otro lado de la casa. Se reían. Seguían hablando de la cena. De las fotografías. De todo lo que había ocurrido. Nadie mencionó mi nombre. A las 5 de la mañana me levanté. No esperé a que sonara ninguna alarma. Abrí el armario y empecé a sacar lo necesario. Un par de pantalones. Camisas. Ropa interior. Unos tenis. Metí también mis documentos y el poco dinero que había conseguido ahorrar trabajando algunas horas después de clases. No tenía mucho. Pero era mío. Antes de cerrar la mochila, miré mi habitación. Era extraño. Había vivido ahí durante 16 años y, aún así, sentí que podía recoger toda mi vida en menos de 10 minutos. No había fotografías familiares. No había recuerdos importantes. No había nada que me hiciera pensar que alguien notaría mi ausencia. Tomé una hoja de papel y escribí una nota. No quería dejar una carta dramática. No quería acusarlos de nada. Tampoco quería suplicar. Solo escribí: «Me voy a quedar con un amigo. No se preocupen por mí». Me quedé mirando la frase. Por un momento pensé en agregar algo más. Quizá explicarles todo. Decirles cuánto me había dolido. Contarles lo del grupo familiar. Lo del partido. Lo de mis cumpleaños. Lo de aquella noche. Pero terminé dejando el papel tal como estaba. No tenía sentido explicarle a alguien algo que llevaba 16 años demostrando que no quería entender. Guardé la nota sobre la mesa de la cocina. Luego tomé mi mochila. Antes de salir, miré hacia el pasillo. La puerta de mis padres estaba cerrada. La de Andrés también. Nadie se levantó. Nadie me preguntó qué estaba haciendo. Abrí la puerta principal y salí. El aire de la mañana estaba frío. Por primera vez en mucho tiempo sentí algo extraño. Miedo. Pero también alivio. Había una persona a la que sí podía pedir ayuda. Sergio, mi antiguo entrenador de básquet. Yo había dejado el equipo cuando decidí dedicarme al fútbol americano.
Pero Sergio nunca dejó de preguntarme cómo estaba. Incluso después de que me fui, cuando coincidíamos por ahí, siempre me decía lo mismo. Tienes talento, Adrián. No lo desperdicies. Esa mañana lo llamé. Contestó después de varios tonos. ¿Adrián? Sí, Sergio. Hubo un silencio. ¿Qué pasó? No sabía cómo explicarlo. Me senté en una banca mientras hablaba. Me fui de mi casa. Sergio tardó unos segundos en responder. ¿Estás bien? Miré mi mochila. Sí. ¿Tienes dónde quedarte? No. Su respuesta fue inmediata. Entonces ven. Le expliqué que no quería causarle problemas. Que solo necesitaba unos días para pensar. Sergio volvió a interrumpirme. Adrián, ven primero. Después vemos qué hacemos. No preguntó demasiado. No me hizo sentir culpable. No me dijo que regresara a casa. Simplemente me ofreció ayuda. Cuando llegué a su casa, su esposa abrió la puerta. Sergio ya le había explicado algo. Ella me miró, luego miró mi mochila. Puedes quedarte aquí, me dijo. Eso fue todo. No hubo preguntas incómodas. No hubo reproches. Solo me dejaron entrar. Me prestaron una habitación pequeña. Puse mi mochila sobre la cama y me senté. Durante unos minutos no hice nada. Solo miré las paredes. Me parecía extraño estar en un lugar donde nadie me estaba pidiendo que demostrara que merecía estar ahí. Esa tarde Sergio se sentó conmigo. ¿Quieres contarme qué pasó? Al principio dije que no. Después terminé contándole todo. La ropa usada. Los cumpleaños olvidados. Las reuniones. El grupo familiar. El partido. La cena. Y finalmente, lo que había escrito en la nota. Sergio escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, me preguntó. ¿Y qué quieres hacer ahora? No tenía una respuesta. No sé. Entonces no tienes que decidirlo todo hoy. Esa frase se me quedó dando vueltas. Porque durante años había pensado que necesitaba encontrar la manera de hacer que mis padres me quisieran. Nunca había considerado la posibilidad de que esa batalla simplemente no fuera mía. Los días siguientes fueron extraños. Seguía yendo a clases. Seguía entrenando. Pero ya no regresaba a mi casa. Mis padres comenzaron a llamarme. La primera llamada llegó 2 días después. Miré la pantalla. Era mi mamá. No contesté. Después llamó mi papá. Tampoco. Luego empezaron los mensajes. ¿Dónde estás? Tienes que regresar. Esto no es manera de resolver las cosas. Leí cada uno. No respondí. Hasta que llegó uno diferente. De mi hermana Natalia. Mamá está preocupada. Todos estamos preocupados. Me quedé mirando esa frase. Casi me dio risa. Durante 16 años había buscado que alguien se preocupara por mí. Ahora que me había ido, de repente todos estaban preocupados. Pero había algo que todavía no entendía. ¿Por qué les importaba tanto que regresara si durante toda mi vida habían demostrado que podían vivir perfectamente sin mí? Esa pregunta cambió cuando Andrés me llamó. Contesté. ¿Qué quieres? Hubo silencio. Después escuché su voz. Adrián, ¿por qué hiciste esto? Solté una pequeña risa. ¿De verdad me lo preguntas? Mamá dice que estás exagerando. Sentí que algo dentro de mí se cerraba. Claro. No sabemos qué te pasa. Sí saben. No, Adrián. Entonces dime una cosa. Silencio. ¿Por qué no estoy en el grupo familiar? Andrés no respondió. Y ese silencio fue suficiente. ¿Quién decidió sacarme? Finalmente habló. No sé. Pero estás ahí. Sí. Papá está ahí. Sí. Natalia está ahí. Sí. Entonces alguien decidió que yo no pertenecía. Andrés volvió a quedarse callado. Y por primera vez, sentí que uno de mis hermanos no sabía qué decirme. Pero antes de colgar, escuché algo que no esperaba. Adrián, creo que tenemos que hablar. No sabía si quería escucharlo. Pero acepté. Y esa conversación iba a cambiar lo que yo creía saber sobre mi propia familia. Andrés llegó a verme al día siguiente. Sergio me avisó que había alguien esperándome afuera. Cuando salí, vi a mi hermano apoyado contra su camioneta. No parecía enojado. Parecía incómodo. ¿Podemos hablar? Asentí. Nos sentamos en una banca frente a la casa.
Durante unos segundos ninguno dijo nada. Finalmente, Andrés habló. No sabía que te sentías así. Lo miré. ¿Cómo pensabas que me sentía? Bajó la mirada. Supongo que nunca me detuve a pensarlo. Eso me dolió más de lo que esperaba. No porque fuera cruel. Precisamente porque era sincero. Ese es el problema, Andrés. Nunca nadie se detuvo a pensarlo. Me contó que mamá estaba furiosa. Que papá decía que yo estaba siendo irresponsable. Que Natalia no sabía qué hacer. ¿Y tú? Andrés tardó en responder. Yo creo que te fallamos. No dije nada. No sé por qué fue así, continuó. Cuando naciste, nosotros ya éramos grandes. Teníamos nuestra vida. Mamá y papá estaban acostumbrados a nosotros. Supongo que simplemente, nunca te incorporamos de verdad. Sentí un nudo en la garganta. ¿Nunca? Andrés negó con la cabeza. No como debimos. Entonces le pregunté algo que llevaba años queriendo saber. ¿Mamá realmente lloró cuando supo que estaba embarazada? Andrés respiró profundamente. Sí. Me quedé mirando el suelo. ¿Y por qué nadie me lo había dicho? Porque éramos unos idiotas. No esperaba esa respuesta. Andrés continuó. Pero también quiero que entiendas algo. Que haya sido un accidente no significa que debieras haber sido tratado así. Esa frase me dejó callado. Durante años había pensado que el problema era haber nacido. Tal vez el problema no había sido mi nacimiento. Había sido que mis padres nunca aceptaron realmente que yo estuviera ahí. ¿Papá sabe por qué me fui? Sí. ¿Y qué dijo? Andrés dudó. ¿Qué deberías volver? Eso no responde mi pregunta. Mi hermano suspiró. Dijo que no entiende por qué estás tan resentido. Solté una risa corta. Claro que no entiende. Después de unos segundos, Andrés me dijo. Quiere que regreses para hablar. No quería. Pero había algo que necesitaba hacer. Quería mirar a mis padres a la cara. No para pedirles amor. Solo para decirles lo que nunca había podido decir. Acepté. La conversación fue en la casa. Cuando entré, todo seguía exactamente igual. La misma mesa. El mismo comedor. Las mismas fotografías. Solo había algo diferente. Ahora yo sabía lo que significaban. Mi mamá estaba sentada junto a mi papá. Natalia también estaba ahí. Siéntate, dijo mi padre. Lo hice. Durante unos segundos nadie habló. Finalmente, mi mamá preguntó. ¿Por qué hiciste esto? La miré. Porque estaba cansado. ¿Cansado de qué? No pude evitar responder. De intentar que me quisieran. Mi mamá se quedó quieta. Mi papá frunció el ceño. Nunca hemos dicho que no te queramos. No hacía falta. Les expliqué todo. No grité. No insulté. Simplemente fui repasando cada cosa. Los cumpleaños. Las fotografías. El grupo familiar. El partido. La ropa. Las reuniones. La cena. Y finalmente aquella noche. Estuve sentado frente a ustedes durante horas, dije. Y cuando por fin tuve 30 segundos para hablar de algo que me hacía feliz, mamá me interrumpió. Mi madre empezó a llorar. Pero esta vez no me conmovió. No porque no me importara. Sino porque había esperado demasiado tiempo para verla llorar por mí. Mi papá permaneció en silencio. Yo no necesitaba regalos, continué. No necesitaba que fueran perfectos. Solo necesitaba sentir que también era su hijo. Nadie respondió. Entonces mi padre dijo. No sabíamos que te sentías así. Lo miré. Ese es exactamente el problema. Me levanté. Mi mamá intentó detenerme. Adrián, por favor. Me giré. No quiero pelear con ustedes. Respiré profundamente. Pero tampoco voy a volver a ser el niño que hace cualquier cosa para ganarse un poco de atención. Mi padre bajó la mirada. Por primera vez no tenía una respuesta. Y eso fue suficiente para mí. Me fui. No sentí que hubiera ganado. Tampoco sentí que hubiera perdido. Simplemente sentí que había terminado una conversación que llevaba 16 años esperando. Las primeras semanas fueron difíciles. Sergio y su familia me ayudaron mucho, pero yo sabía que aquella no podía ser una solución permanente. Empecé a organizar mi vida. Seguí estudiando. Volví al básquet. También continué trabajando algunas horas. No era fácil combinar todo,
pero por primera vez estaba haciendo cosas porque yo quería hacerlas. No para impresionar a mi papá. No para conseguir la aprobación de mi mamá. No para demostrarle nada a mis hermanos. Solo por mí. Unas semanas después, recibí un mensaje de Natalia. ¿Podemos hablar? Acepté. Nos encontramos en una cafetería. Ella estaba nerviosa. He estado pensando en todo, me dijo. Sí. Natalia bajó la mirada. Creo que fui parte del problema. No respondí. Nunca te incluimos, continuó. Yo sabía que no estabas en el grupo familiar y nunca pregunté por qué. Eso también me dolió. Lo sé. Sacó su teléfono. Ya no existe ese grupo. La miré. ¿Qué? Lo eliminé. No sabía qué decir. No quiero que pienses que hacerlo arregla algo, dijo. No lo arregla. Solo entendí que estaba mal. Asentí. No podía borrar 16 años. Pero al menos alguien estaba empezando a reconocerlos. Después de aquella conversación, las cosas cambiaron lentamente. No hubo una reconciliación mágica. Mis padres no se convirtieron de repente en los padres que siempre había querido. Eso no sucede así. Mi papá comenzó a llamarme algunas veces. Al principio hablábamos 5 minutos. Después 10. Una vez me preguntó cómo iba el básquet. Me quedé callado. ¿Qué pasa? Preguntó. Nada. Pero sí pasaba algo. Durante años había dejado el deporte que amaba para acercarme a él. Y ahora él me estaba preguntando por algo que había abandonado por su culpa. Volví a jugar. Sergio me ayudó a recuperar el ritmo. Unos meses después tuve un partido importante. Esta vez no jugué para demostrar nada. Jugué porque me gustaba. Cuando terminó, vi a alguien entre las gradas. Era mi papá. No sabía que iba a ir. Se acercó cuando terminó el partido. ¿Jugaste bien? Me quedé mirándolo. 2 palabras. Nada extraordinario. Pero esta vez sí había estado ahí. Gracias. No nos abrazamos. No hubo una escena perfecta. Solo caminamos juntos unos metros. Y por primera vez, sentí que quizá había una posibilidad de construir algo distinto. No recuperar lo que nunca tuvimos. Construirlo desde cero. Meses después, mi cumpleaños volvió a llegar. Cumplí 17. Esta vez no esperé que nadie recordara la fecha. Pero recibí un mensaje de mi papá temprano en la mañana. Feliz cumpleaños, Adrián. Espero que tengas un buen día. Después llegó otro de mi mamá. Luego uno de Natalia. Y otro de Andrés. Me quedé mirando el teléfono. No lloré. Solo sonreí. Porque entendí algo que me había costado años aceptar. Irme no había sido una forma de castigarlos. Había sido la primera vez que hice algo por mí. Todavía no sé si algún día tendré con mis padres la relación que siempre quise. Tal vez sí. Tal vez no. Pero ya no necesito que ocurra para saber cuánto valgo. Durante mucho tiempo pensé que tenía que ser el mejor hijo, sacar las mejores calificaciones, cocinar, ganar partidos y hacer todo perfectamente para merecer un lugar en mi propia familia. Ahora sé que el cariño no debería funcionar así. No tuve que convertirme en alguien diferente para merecer amor. Solo tuve que dejar de perseguirlo donde nunca me lo estaban dando. Y aquella mañana, mientras guardaba mi teléfono después de leer los mensajes de cumpleaños, entendí que por fin había dejado de sentirme invisible. No porque ellos hubieran cambiado por completo, sino porque yo había dejado de necesitar que me vieran para saber que estaba ahí.